Dicen que el tiempo ablanda a los hombres, apaga el fuego en sus ojos, afloja el agarre en sus manos, desgasta el orgullo en su andar. Pero el anciano apache, sentado junto al arroyo que cruzaba el rancho de Garrett McKinley, se burlaba de esa idea. Sus manos nudosas descansaban sobre un bastón desgastado, su cuerpo delgado inmóvil, bajo el sol abrasador. No buscaba sombra, no pedía permiso, simplemente estaba allí como si la tierra misma le hubiera otorgado el derecho de estarlo. Desde la silla de montar, Garrett no vio a un viejo frágil, sino a un desafío silencioso, una declaración sin palabras. Su pulso se aceleró no solo por la rabia, sino por algo más profundo, algo que emergía desde las garras de viejas historias. Historias que su padre susurraba al calor del fuego sobre hijas robadas, carretas incendiadas y guerreros apaches que nunca olvidaban una ofensa. Apretó las riendas, cada paso más cerca era una declaración no dicha. Esta es mi tierra, pagada con sudor y noches sin dormir tallada desde lo salvaje con pura terquedad. Su camisa se le pegaba a la espalda no por el calor, sino por el temor disfrazado de furia. Desmontó. Las botas golpearon la tierra con el sonido del juicio. Aún así, el hombre no se movió, no se inmutó. Garrett se acercó más, su mano rozando la culata del revólver. «Está invadiendo», dijo con frialdad. «Este no es un lugar para descansar». Solo entonces el apache levantó la vista. No con hostilidad, ni siquiera con desafío. Solo una mirada tranquila e insondable de esas que cargan tormentas y décadas por igual. No miró a Garrett como a un enemigo, sino como a un hombre cuyo espíritu ya había sido pesado. «El agua llama a los vivos», dijo suavemente el anciano. «No quise hacer daño». No eran palabras de protesta, ni súplica. Eran verdad. Y esa verdad golpeó a Garrett más fuerte que una culata de fusil, porque había venido preparado para un enemigo, pero no para la aterradora posibilidad de que el enemigo fuera solo un anciano que buscaba el derecho de existir, de beber del mismo arroyo que sus propios antepasados quizás una vez bendijeron en silencio. Joseph intentó incorporarse, su mano temblaba mientras se apoyaba pesadamente en su bastón de madera. Pero el destino intervino con una precisión cruel. El bastón se trabó en una raíz nudosa y en un instante su frágil cuerpo se desplomó hacia adelante. Su cabeza golpeó una piedra cerca del arroyo con un ruido sordo y espantoso. La sangre brotó de una herida sobre su sien, escurriéndose por su rostro ajado como una última humillación. Garrett McKinley se quedó congelado, los puños apretados a los costados, el aliento atrapado en la garganta. Él no había empujado al anciano, pero tampoco lo había ayudado. Y ahora, tendido y roto en su tierra, yacía un hombre, no un símbolo, un padre, el anciano de un pueblo que la historia ya había herido demasiado. La sangre de un apache, manchando el polvo del rancho de Garrett, podía encender más que sospechas, podía detonar una chispa que lo destruyera todo. Garrett tragó con dificultad, dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo. El nombre Thomas Red Hawk le atravesó la mente como una cuchilla. Si Joseph moría allí, si alguien encontraba su cuerpo sin vida en la tierra de Garrett, nadie creería que fue un accidente. Ni la tribu, ni la ley, y ciertamente tampoco Thomas. Garrett se arrodilló. El anciano aún respiraba, débil, superficial y lleno de dolor. Garrett no sabía lo que estaba haciendo.
Su mano encontró el hombro de Joseph y lo sacudió con suavidad. Viejo, despierta. No puedes morir aquí. No era una orden, era una súplica. En ese momento Garrett no vio a un intruso, no vio una amenaza, vio a un hombre sufriendo, a un padre, a una vida desvaneciéndose demasiado rápido. Y movido por algo más profundo que el deber, algo intacto por el miedo o el prejuicio, Garrett McKinley hizo lo impensable. Se arrodilló junto al hombre que una vez consideró un invasor y luchó por retener el aliento frágil que se escapaba. A veces el mundo no cambia con un disparo. A veces se deshace con un nombre susurrado al calor. Thomas Red Hawk. Es mi hijo, dijo Joseph con una voz seca y quebradiza, como hojas quemadas por el sol, crujiendo en un viento muerto. Garrett McKinley se quedó helado. El nombre no rugió, golpeó como un hacha fría en el pecho. Lo había escuchado incontables veces, susurrado en las cantinas, pronunciado con asombro y temor en las reuniones del ayuntamiento. Thomas Red Hawk, líder diplomático guerrero. Un hombre que no solo representaba a su pueblo, sino que se había ganado el respeto de aliados y enemigos por igual. Era quien obligaba a los gobiernos a negociar. Aquel que los niños en los campamentos Apache crecían venerando, cuya justicia se temía tanto como se respetaba. Garrett miró al anciano bajo el árbol desgastado, tembloroso, sangrante, y en ese instante algo se quebró dentro de él. El hombre frágil al que casi había echado, que se había desplomado en su tierra, era el padre de Thomas Red Hawk. Si Joseph Red Hawk moría allí solo, herido, sin compañía, en la propiedad de Garrett, las consecuencias no serían personales, serían catastróficas. Los dedos de Garrett se cerraron en puños, no por odio, por miedo, pero no miedo a Joseph, miedo a sí mismo. Al darse cuenta de que todo lo que creía sobre la tierra, sobre el legado, sobre los enemigos, podría haber estado equivocado. Pensaba que defendía una tierra ganada por generaciones de sacrificio. Pero ahora, la revelación silenciosa de Joseph sugería una verdad más profunda. Quizá era Garrett, quien estaba parado sobre terreno robado. El silencio cayó sobre la escena más pesado que cualquier grito. Nadie lo acusó, nadie desenfundó un arma. Pero la culpa que oprimía a Garrett era aplastante. Los ojos de Joseph se encontraron con los suyos no con rabia, sino con un cansancio sereno, como un hombre que ha visto a demasiada gente dejarse guiar por el miedo. Garrett bajó la mirada, no por vergüenza, sino por claridad. El hombre ante él no era una amenaza, era un padre, un símbolo, un testigo de 100 años de división. Y Garrett, solo un vaquero, con un anciano sangrante bajo su cuidado, tenía una decisión que tomar, una que resonaría en su mundo y en el que apenas comenzaba a comprender. Un nombre, un latido, una decisión que lo cambiaría todo. Nubes de polvo comenzaron a elevarse en el horizonte como presagios tallados en el cielo. Nadie necesitaba un telescopio para saber lo que eran. Era el sonido de cascos no dispersos, no inciertos, sino golpeando con la determinación de una partida de guerra. Garrett McKinley permanecía inmóvil bajo el sol implacable, con la mano aferrada a su Winchester, el corazón golpeando como si intentara ganarle al tiempo. No tenía que adivinar, lo sabía. Thomas Red Hawk venía en camino, y cuando aparecieron cruzando la cresta como sombras proyectadas por la propia historia, 8 guerreros apache ataviados con sus vestimentas tradicionales de guerra, con la mirada afilada e imperturbable. Clavada en Garrett,
La tensión se volvió insoportable. Cada instinto de Garrett le gritaba que levantara el rifle. Pero no lo hizo. Porque en el centro de ellos estaba un hombre que no necesitaba gritar, que no necesitaba empuñar un arma. Su sola presencia silenciaba el viento. Thomas Red Hawk. Con la primera mirada, Garrett lo entendió. Este no era un mensajero. Era un ajuste de cuentas. Thomas caminó hacia su padre con una calma aterradora, cada paso una acusación silenciosa. Sus ojos oscuros, como obsidiana, y filosos, como acero forjado, no ardían de furia salvaje. No lo que Garrett vio era mucho más peligroso, una furia domada, contenida hecha letal a través de la disciplina. Thomas se arrodilló junto a su padre y le susurró algo en apache. En ese momento Garrett sintió que algo cambiaba. Ya no era solo un guerrero el que se alzaba ante él. Era un hijo. Y ni siquiera un rifle podía protegerlo de esa verdad. Esto ya no se trataba de invasión o viejas rencillas. Era un hombre atrapado en las secuelas de un solo momento no intencionado frente a un hijo que quemaría el mundo entero si eso era lo necesario para proteger a su padre. Garrett nunca había visto unos ojos como esos ojos que podían encender la pradera con solo el silencio. Thomas Red Hawk no necesitaba gritar. No necesitaba desenvainar su cuchillo. Su mera presencia bastaba para congelar el viento, para suspender el tiempo mismo en espera del juicio. Cuando Garrett murmuró, «Yo no lo lastimé», él se calló. Thomas dio un paso al frente. Su voz callada como el trueno justo antes de estallar, cortó la tensión como una navaja. Sí, dijo, y ahora está sangrando por dentro, en tu tierra. Cayó un silencio mortal. Yo solo quería que se fuera. No sabía. Thomas alzó una mano no para golpearlo, sino para detenerlo. Tenías derecho, dijo con la voz más baja aún. Igual que yo. Pero los derechos no crean justicia. Las acciones lo hacen. Y el honor nace de lo que haces cuando nadie te está mirando. Garrett tragó con dificultad. El vaquero dentro de él quería defender su tierra, replicar con dureza. Pero algo más profundo, esa parte, que se retorció de culpa al ver a Joseph caer, contenía el aliento. Y en esa pausa sin aire, Thomas dio el golpe final. Mi padre no puede ser movido. Se quedará aquí hasta que pueda caminar de nuevo. Y como sucedió en tu tierra, hizo una pausa con los ojos lo bastante fríos como para partir el granito. Tú eres responsable. Garrett retrocedió medio paso. ¿Por cuánto tiempo? La sonrisa de Thomas fue el frío que precede a una ventisca. Hasta que sane. Una semana. Un mes. El tiempo que sea necesario. La tormenta había llegado no desde el cielo, sino desde las palabras. Desde una verdad ineludible. Garrett McKinley, un hombre que alguna vez creyó que la bondad era debilidad, ahora estaba siendo obligado a convivir con aquellos que alguna vez temió. No por ley, sino por honor. Y porque un padre moribundo yacía jadeando bajo un álamo, en una tierra que Garrett creía suya y solo suya. Cuando Joseph Red Hawk yacía encogido bajo el álamo con la respiración entrecortada y la piel tomando el color de la ceniza, Garrett McKinley se quedó inmóvil. Ya no se trataba de una disputa territorial. Ya no era un dilema moral. Era la vida frágil sagrada y atándolo con un hilo invisible a un hombre que le habían enseñado a temer. Garrett lo sabía: si Joseph moría allí en sus tierras, las consecuencias se desatarían sin control. Thomas Red Hawk no necesitaría clamar venganza.
La noticia se esparciría por toda la frontera. Garrett se convertiría en el hombre que dejó morir a un anciano apache y peor aún en un símbolo de todo lo que ambos pueblos temían el uno del otro. Sin dudarlo, Garrett montó su caballo. Iré por el médico, dijo con la voz áspera como grava en su garganta. Swift Arrow, el joven guerrero asignado por Thomas, cabalgaba a su lado silencioso, inescrutable, pero firme. El viento aullaba. El polvo se alzaba. Los cascos golpeaban la tierra como tambores de guerra. Cuando llegaron al pueblo, las miradas los atravesaron como cuchillas. Un vaquero cabalgando junto a un apache. El chisme estallaría antes del atardecer. Pero lo peor aún estaba por venir. El doctor Morrison, el médico de confianza de todas las familias blancas del territorio, frunció el ceño al ver a Swift Arrow. No trato a salvajes, dijo sin rodeos, sin vacilar, sin vergüenza. La sangre de Garrett hervía. Aquello no era prejuicio, era una sentencia de muerte. «¿Eres doctor o juez para decidir quién merece vivir?», soltó Garrett. Swift Arrow dio un paso al frente sereno como el hielo. «El hombre que muere es Joseph Red Hawk, padre de Thomas. Si muere la gente preguntará, ¿por qué el doctor no hizo nada?». La amenaza no fue alzada. Fue quirúrgica. Una verdad simple e innegable. Morrison palideció. Y en esa pausa frágil, comprendió negarse a salvar a Joseph no era solo inmoral, era una soga que se apretaba en torno a su propio cuello. Garrett vio el cambio en los ojos de Morrison. Y cuando el doctor bajó la cabeza y recogió en silencio su maletín médico, Garrett lo supo a veces, la vida no se salva con balas ni con pactos, sino obligando a un hombre a enfrentar el peso de su propia conciencia. 3 semanas después de que Joseph Red Hawk colapsara junto al arroyo, las fogatas vespertinas ya no llevaban tensión. Mientras se sentaban a una comida humilde de carne seca y tortas de maíz, un secreto enterrado durante medio siglo emergió de las cenizas y derrumbó el último muro que separaba 2 mundos. Joseph, ahora lo bastante fuerte para sentarse erguido, se volvió hacia Garrett McKinley. Su voz era baja pero firme. «Tu abuelo era un buen hombre». Garrett se quedó inmóvil. Su mano se apretó alrededor de la taza de café. «¿Conociste a mi abuelo Joseph?», asintió lentamente como si desenterrara un recuerdo que había permanecido sellado por años. En la sequía de 1862, el arroyo se secó. Nuestros caballos no tenían agua. Los rancheros blancos cerraron sus portones, apuntaron sus rifles y nos advirtieron que no nos acercáramos. Pero tu abuelo... Él salió caminando, abrió la puerta y dijo, «El agua pertenece a todos los seres vivos, no se negocia. Nos dejó llevar a nuestros caballos hasta este arroyo. No pidió nada, no temió nada». Un silencio punzante cayó sobre el campamento. Garrett miró las llamas, sintiendo que el suelo le cambiaba bajo los pies. «Mi padre nunca me contó eso». «Porque creció con miedo», dijo Joseph. «Pero tu abuelo era distinto. Él veía personas, no colores». Thomas Red Hawk emergió de entre las sombras, su expresión severa suavizada por el orgullo. Observó a su padre relatar una historia que nadie había transmitido. Y en ese momento Garrett lo comprendió. Su encuentro con Joseph nunca fue una coincidencia. Era una continuación. Un círculo que una vez se rompió ahora empezaba a cerrarse. Cuando Joseph terminó, la luz del fuego danzaba en los ojos de los 3 hombres, un vaquero, un guerrero y un anciano, no con sospecha, sino con despertar. Garrett comprendió que había heredado más que tierra. Había heredado un legado de bondad inquebrantable,
lo único lo bastante poderoso para reescribir la historia. La hoguera crepitaba como el latido de una nueva era esperando nacer. Thomas Redhawk y Garrett McKinley se sentaban uno frente al otro con un anillo de llamas entre ellos, pero con siglos de dolor e historia separando sus linajes. El viento traía consigo el aroma de la madera quemada y los ecos de un pasado antiguo, odio, traición, tratados rotos. Todo parecía respirar en ese momento. Thomas extendió la mano. No era cualquier mano, sino la mano de un hombre que había liderado guerreros en batalla, firmado la paz con gobernadores y protegido la dignidad de su pueblo a través del fuego y el acero. No era un simple apretón. Era un voto, una apuesta, una encrucijada entre la guerra y la paz. Lo hacemos, susurró Garrett con la voz temblorosa por el miedo y la determinación. No por miedo, sino por el futuro. Thomas asintió. Sus manos se encontraron, y en ese instante ambos supieron no había marcha atrás. Nadie en el pueblo habría imaginado a Garrett McKinley estrechando la mano de un apache. Una semana atrás, tal acto habría sido considerado traición, locura. Pero esa noche, la locura era lo único lo bastante fuerte como para contener la tormenta que se avecinaba. Alrededor del fuego, Running Bear señalaba las nubes explicando cómo leer el cielo. Swift Arrow ajustaba con destreza una rienda rota en el arnés del ganado de Garrett. Joseph Redhawk estaba cerca con sus ojos sabios mirando al cielo, quizás viendo a los ancestros asentir en señal de aprobación desde las estrellas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían, estaban reescribiendo la historia. No con balas, con confianza, no con sangre, sino con un apretón de manos. Y ese apretón entre dos hombres de mundos opuestos fue el acto más impactante de todos, no porque fuera inesperado, sino porque cargaba con el peso de todo aquello que jamás debió ser posible